Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Como siempre estoy contenta de tenerlos un día más aquí contándote nuevas historias paranormales. Antes de comenzar con las anécdotas, recuerda que aquí abajo en la descripción te voy a dejar el correo por si quieres mandar tu anécdota o evidencia paranormal. O si prefieres, nos puedes dejar un comentario con todas tus anécdotas o temas que quisieras escuchar en este podcast. Ahora sí, vamos a comenzar. Cuando era niña, mis padres invitaron a unos amigos y algunos de nuestros parientes a una velada. A veces jugaban con las cartas del tarot y tabla de Ouija, y hacían pequeñas fiestas, nada intenso, sin velas ni nada de eso. Mi mamá decía que por lo general lo que decía la tabla Ouija no tenía sentido, como el espíritu con el que hablaron más de una vez, que decía haber sido un vikingo y decía ser un antepasado de mi madre. Sabíamos que eso era mentira, pues nosotros no teníamos antepasados vikingos, así que nunca se lo tomaron en serio. Una noche, lo que sea con lo que hablaron, era algo oscuro e hizo que mi mamá se sintiera incómoda. Todos dejaron de jugar y guardaron la Ouija en el armario. 2 días después, la tabla Ouija se incendió. Solo la tabla. El año pasado descubrimos que teníamos algunos antepasados vikingos mientras hacíamos nuestra genealogía. La Ouija creo que es algo al azar, o sea, te puede realmente tocar un pariente, pero en muchos casos, pues como estos, obviamente no lo vas a creer, vas a pensar que te quieren ver la cara, bebé. Y muchas veces es cierto, o sea, muchas veces, la mayoría de ellas, te comunicas con seres oscuros, o sea, con demonios que solamente intentan hacerse pasar por algún familiar para estar más cercanos a ti y así tú les puedas abrir las puertas. La verdad es algo muy difícil de distinguir porque pues obviamente nosotros no sabemos con qué nos estamos comunicando, pero yo preferiría 1000 veces no comunicarme con nadie. Hola, soy Daniel y le tengo miedo a mi gran danés. Les cuento, a inicios de este año compramos un perro, un gran danés, joven de 1 año. A decir verdad, el perro era encantador. No suelo convivir mucho con él porque es demasiado grande y juega muy brusco. Algunos meses atrás comencé a sentir cierta inquietud. Durante las noches, normalmente en fin de semana, suelo ir a la cocina por un aperitivo o una bebida. Siempre intento hacer el mínimo ruido para no despertar a nadie en la casa, incluyendo el perro. Pero a pesar de que lo intento, sé que el perro se despierta, pues siempre siento una rara presencia detrás de mí y una mirada espeluznante que me sigue por toda la casa. Sé perfectamente que ese perro me está viendo a través de la puerta trasera de la cocina. Nunca hace ruido y por la oscuridad de la noche es casi imposible reconocer que está ahí, pero yo sé que sí. Sé que ahí está atrás de la puerta viéndome, sabiendo exactamente mi posición en la cocina. A veces pienso que ni siquiera es un perro. Tal vez en un inicio lo fue, pero hoy en día lo dudo. Una vez mi exnovia y yo estábamos sentados en el comedor. Estábamos hablando cuando escuchamos un golpe. Parecía que el perro había golpeado su cabeza contra la puerta de metal. Nos pareció gracioso y nos reímos un poco. Unos segundos después escuchamos una risa extraña y tétrica. Era el perro. Estaba riéndose con nosotros. Estoy seguro de que esa cosa sabe cuando estoy hablando de él, pues cuando le mandé un audio a mi mejor amiga explicándole cómo me sentía al respecto con esta rara situación, el perro solo me veía como si supiera que estábamos hablando de él. Sea lo que sea, temeré por mi vida hasta que compruebe que esa cosa no es un perro. Ya tenemos varias historias relacionadas a animales, sobre todo a perros. De hecho, tenemos todo un podcast, todo un capítulo relacionado a estos animales. Y es que hay muchas personas que relatan sus historias, sus vivencias con estos perros. Y la verdad siempre les digo que no, estas historias no es o no incentivan a maltratar a los animales. Al contrario, creo que los animalitos son muy indefensos. Hay ciertas cosas medio extrañas, pero yo lo relaciono mucho con nahuales, o sea, personas que se pueden convertir en animales. Pero no sé, el tema de los animales es algo que siempre me va a llamar la atención y por ahí escuché una historia en donde decían que los demonios, los entes, tienen la habilidad de, así como lo hacen con los humanos, de querer entrar en su cuerpo y querer como manipularlo y así, o sea, como un exorcismo, bebé, o sea, cuando un demonio se te mete, pues, que tiene la misma habilidad de hacerlo con los animales.
porque muchas veces nosotros le damos tanto cariño, ya sea a un objeto o a un animal, en este caso puede ser un perro, que los demonios aprovechan eso para poder apoderarse de ese cuerpo, pues ya sea por ejemplo una muñeca, ya sea tu mismo perro, tienen la capacidad de apoderarse de él para que tú le des de tu energía, o sea, no sé, se alimentan de energía, no sé, bebé, una cosa extraña, pero sí escuché una anécdota parecida a esa. Si es que tú tienes alguna anécdota relacionada a animales, déjala en los comentarios o ya sabes que aquí abajo en la descripción te voy a dejar el correo por si quieres mandarla. Cuando tenía 10 años solíamos visitar a mi abuela en el pueblo, pero un día en específico llegamos y la vimos sosteniendo a una muñeca de porcelana. Era bastante vieja y tenía el cabello y los ojos completamente negros. La abuela comenzó a ser otra persona. Notamos que cada vez que la visitábamos tenía pesadillas. Todas las noches mi abuela se despertaba gritando: "No quiero ir a ese lugar". Lo extraño es que siempre estaba abrazando a aquella muñeca. Un día mi abuela sufrió un infarto y me dejaron sola en casa. La muñeca estaba conmigo. Aquella cosa me seguía con la mirada y en un segundo la vi parada en medio de la sala mientras me miraba fijamente. De pronto escuché su risa, así que salí corriendo de la casa y esperé a mis padres con los vecinos. Cuando llegaron, me dijeron que mi abuela había fallecido y a partir de ese momento jamás volvimos a ver aquella muñeca. Tiempo después me contaron que en aquel pueblo había una leyenda que decía que los niños que morían por cuestiones de violencia dejaban sus almas en los objetos que más habían querido en la vida, para después buscar a alguien abandonado para estar con ellos hasta llevárselos y así jugar por toda la eternidad con ellos. Me da miedo que esta leyenda sea cierta, pues de ser así, el alma atrapada en aquella muñeca fue la culpable de que mi abuela falleciera. Pero me da más miedo y tristeza pensar que mi abuela quedó atrapada con aquel niño o niña, jugando por toda la eternidad. En los pueblos se dicen muchísimas cosas. Lo que a mí se me hace extraño es cuando en varios pueblos se dice una misma cosa, por ejemplo, no sé. En muchos lugares se dice que no tienes que barrer en la noche, pero lo raro es cuando lo dicen ya en varias regiones, ¿sabes? O sea, del norte hasta el sur, o sea, no, siento que no hay una manera en la que antes era muy difícil como viajar. Entonces se me hace muy extraño que digan las mismas cosas en diferentes regiones y no solo hablando del mismo país. Hay veces que hasta en los mismos, por ejemplo, Latinoamérica, en varios países se dice la misma cosa o se cuentan las mismas leyendas o leyendas muy parecidas. Eso es lo que a mí se me hace súper extraño. Pero coméntame cuál es la leyenda más extraña que has escuchado. Para mí, creo que esta de los niños que se quedan pegados en muñecos y después quieren llevarse a alguien para jugar con ellos es la más rara y es la primera vez que la escucho, pero no sé, coméntame si tú ya la habías escuchado y cuáles son las leyendas que tú te sabes o que dicen en tu país. Trabajé por 2 años en un 7-Eleven y nos llegaron a pasar cosas que no tienen lógica. Una noche me quedé en el turno nocturno. Estábamos etiquetando algunos productos de jabones y confirmando si estaban en el lugar correcto. Mi compañero estaba del otro lado del estante. Estábamos platicando del trabajo cuando una bolsa de jabón que estaba a mi lado se cayó. No me dio miedo, pensé que la había acomodado mal, así que solo la recogí y seguí platicando. Pero segundos después, otra bolsa de jabón, ahora del lado de mi amigo, salió volando. No se vio como si fuera un resbalón. Se notó que la habían aventado, pues hasta pegó del otro lado del estante. Ambos nos quedamos viendo y nos comenzamos a reír de los nervios. Mi compañero se agachó a recoger aquella bolsa, pero en ese momento salieron volando más de 10 jabones. Algunos nos pegaron a mi compañero y a mí, como si lo hubieran hecho a propósito, ya que algunos nos pegaron en la cara y otros en el estómago. Quise salir de la sucursal, pero mi compañero me retuvo. Me dijo: hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Ellos no nos hacen nada. Respiré profundo y volví a trabajar. Eran las 2 de la mañana cuando me tocó acomodar jugos, aguas y refrescos en el cuarto frío. Me puse la chamarra, los guantes y comencé a rellenar. Estaba concentrado cuando comencé a escuchar el sonido de las botellas de vidrio golpeándose entre sí. Me acerqué al sonido porque se estaba haciendo cada vez más fuerte, y cuando llegué vi aquellas botellas chocando sin razón alguna. Traté de separarlas, pero cuando quise tocarlas, las botellas explotaron.
Se golpearon tan fuerte que se rompieron, justo lo que quería evitar. Lo gracioso es que más que miedo me dio también mucho coraje porque las tenía que pagar. Recogí el desastre y fui a contarle a mi compañero. Me dijo que sí había escuchado el sonido de las botellas, pero pensó que yo las estaba rellenando y por eso pensó que se escuchaba de esa manera. Esa noche, después de lo que vi y escuché, decidí mejor irme a descansar. Al día siguiente llegó el camión a dejar mercancía a las 11 de la noche. El chofer me dijo que si le daba permiso de ir al baño y le dije que sí. Lo dejé pasar y no pasaron ni 10 segundos cuando regresó con nosotros. Me dijo, oiga joven, ¿por qué no me dijo que su compañera estaba ocupando el baño? Nos quedamos confundidos ya que no había nadie más que mi compañero y yo. Se lo dijimos al chofer y él nos contestó que al abrir la puerta del baño se encontró a una mujer viéndose fijamente al espejo. Él cerró la puerta pidiendo disculpas y vino con nosotros. Todos fuimos a checar si no se había colado una clienta, pero por más que buscamos por todos los rincones, nunca apareció aquella mujer. Después de esa noche, los sucesos extraños en la sucursal siguieron pasando. Aventaban las cosas y con el tiempo nos fuimos acostumbrando. Creo que no es la primera vez que lo digo, que me da miedo cuando una persona se acostumbra a fantasmas o a sucesos paranormales, porque creo que no es normal. O sea, no es normal. Pero el hecho de que te acostumbres a ellos, siento que es como darles entrada, como decir, ok, te puedes quedar aquí, o sea, sabes, como que te acostumbras a su presencia y obviamente si siguen haciendo cosas, si te siguen moviendo las cosas, si se apagan las luces, no sé, si siguen pasando los sucesos paranormales, es porque ese fantasmita como que ya agarró confianza, como que ya no se va a ir, y eso es lo que a mí me da miedo. Cuando mi hija entró al kinder comenzó a dibujar. Después de un tiempo notaba que cuando le pedían que dibujara a su familia, siempre nos ponía a su papá y a mí durmiendo, y al lado de la cama dibujaba a un hombre con cuernos. A veces lo dibujaba bajo la cama o en cualquier lugar del cuarto. Un día le pregunté por qué dibujaba eso y ella me dijo que era porque todas las noches lo veía entrar a nuestro cuarto y se nos quedaba viendo mientras a ella le hacía una señal de silencio. O le decía que no gritara o cosas malas le pasarían a sus papás. Ella dormía en el mismo cuarto que nosotros, pero en diferente cama. La verdad es que me dio mucho miedo, pues parecía que esto lo había sacado como de una película de terror. Se lo comenté a mi esposo y él solo se rió. Dijo que mi hija tenía una imaginación muy desarrollada, pero yo la verdad me quedé muy inquieta. Una noche mi hija y yo estábamos viendo una película. Yo me sentía sumamente cansada. No supe ni cuándo, ambas nos quedamos dormidas. Pasando un tiempo y todavía un poco dormida, tomé el control y apagué la televisión, dejando así el cuarto en total obscuridad. La puerta estaba entreabierta y vi pasar a un hombre alto de un lado a otro. Lógicamente pensé que era mi esposo, así que no le tomé importancia. De nuevo no sé cuánto tiempo volvió a pasar, pero lo siguiente que sentí fue como detrás de mí alguien se sentaba en la cama. Sentí como ligeramente jalaron las cobijas como si se fueran a acostar. Yo solo dije, qué bueno que ya llegaste. Y enseguida sentí como algo se me acercó a la cara, como para darme un beso en la mejilla, pero su respiración era como la de un animal grande. Desperté y me levanté. Logré ver como una sombra salía del cuarto. Me dio tanto miedo que me persiné y persiné a mi hija. Pensé que todo lo anterior había sido parte de una pesadilla. Prendí la tele hasta que de nuevo me quedé dormida. Recuerdo que abrí los ojos y con la luz del televisor, ahí, a los pies de la cama, estaba un hombre con unos cuernos en la cabeza. Cerré los ojos de inmediato y al volver a abrirlos ya no había nada. Fue la peor noche de mi vida. Después de aquella noche no me pasó nada más. Sin embargo, mi hija continuaba dibujando a ese hombre con cuernos. Actualmente mi hija tiene 9 años y cuando le preguntamos sobre los dibujos, ella dice que no recuerda nada y evade por completo el tema. No sé qué es lo que había en mi casa y en qué momento mi hija dejó de verlo, aunque también me he preguntado si es que eso aún sigue con nosotros. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque yo se los he dicho, los amigos imaginarios, bueno, en este caso no es como tal un amigo imaginario, pero son cosas que pueden ver los niños y que te lo dicen porque tienen confianza, porque
no saben mentir porque simplemente lo ven, o sea, para ellos es real. Te dicen, estoy viendo a esta persona con cuernos, estoy viendo a un niño, a una señora, a X cosa o persona que ellos estén viendo, pero nosotros ya no podemos. Y ahí es cuando entra este tema de amigos imaginarios que para mí, yo siempre se los he dicho, para mí no son tan imaginarios ni son tan amigos. Yo siempre siento que es un ente, un demonio que está tratando de acercarse a ellos, pues no sé para qué, bebé. Pues para hacerle daño, yo creo. Lo peor es que muchos de nosotros, siendo adultos, le queremos encontrar un lado lógico. Por alguna razón no queremos creer que hay algo más allá, que hay espíritus, que hay energía que se queda aquí en este mundo que nosotros no podemos ver. Nos cuesta mucho trabajo pensar en lo paranormal, pero la verdad es que es más normal de lo que creemos, solo que a muchos de nosotros, pues no sé, tal vez nos da miedo, no lo sé. A mí me encanta este tema, igual que a ti, por eso estás aquí. Pero sí, creo que muchas personas, muchos padres no le creen a sus hijos simplemente porque les da miedo lo desconocido. Pero yo siempre creo que es mejor escucharlos y no dejar pasar lo que te dicen, o sea, no tomarlo a la ligera, y menos si te dicen que es un hombre con cuernos. Pero pues coméntame qué es lo que tú hubieras hecho. Y ahora sí, hasta aquí vamos a dejar el podcast por hoy. Espero que te hayan gustado las historias. Si fue así, dale like y comparte este video. También no olvides de suscribirte y mandar tus anécdotas al correo que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Igual sabes que si quieres algún tema en específico lo puedes dejar en los comentarios, yo siempre los estoy leyendo. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, los quiero demasiado. Bye.